Hola, hoy vamos a hablar sobre Horney y el psicoanálisis interpersonal, que es como se conoce a la teoría y práctica que ella desarrolló. Es parte de la información que viene en el libro de Teoría de la Personalidad de Feist y Feist en la última edición en español. Y vamos a hablar del espíritu revolucionario que tenía Horney para su época. Vamos a hablar también de que para ella lo más importante eran los factores sociales y culturales en la infancia, como se tenía en el marco conceptual de ese momento del psicoanálisis, y cómo es que esto determinaba la personalidad. Dentro de la perspectiva general, algo que ella menciona es justamente que la neurosis o la patología o la ansiedad se desarrollaba a partir de un odio o una hostilidad que surgía hacia los padres, pero que también todos los seres humanos podían recurrir hacia una fuente, una riqueza que tenemos todos los seres humanos, que es el afecto y el amor que también viene de la cultura o de la relación con los padres. Ella es también revolucionaria para su época porque pone énfasis a una visión femenina con respecto a la psicología y va a debatir justamente algunas de las ideas centrales que habían planteado el psicoanálisis clásico en el caso de Freud. Entonces, dentro de esta introducción que nos sirve como para conocer su perspectiva general, podemos saber que ella plantea que las personas luchan con la ansiedad y que las personas que luchan con la ansiedad o con su neurosis lo pueden hacer a través de tres estrategias, que son acercarse a la gente, ponerse en contra o alejarse de los demás. ¿De qué va a depender? Acercarse a la gente, hoy podríamos llamarlo como concentración en el problema, como una estrategia de afrontamiento, como es normal o como es parte de las personas que ella consideraba no patológicas o normales. Y hoy podríamos decir también que todo depende de las circunstancias en las cuales se encuentra. También una de las cosas que plantea Horney en su teoría es de que nosotros tendemos a tener una imagen idealizada de nosotros mismos y que eso nos puede llevar a una búsqueda natural o a una búsqueda neurótica de desarrollo de nuestra personalidad, nuestra vida. En el caso de las personas que tienen una búsqueda desde su neurosis, entonces va a hacerlo a través de una exigencia neurótica o de un orgullo neurótico, que vamos a ver más adelante qué es, pero adelantando un poco, es cuando la búsqueda de reconocimiento o la realización de la vida está situada no en la conciencia, sino en factores externos. Y eso expresa el odio que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Por qué tendemos a ir hacia afuera? Porque hay una forma de desprecio sobre los valores que tenemos dentro. Y como habíamos planteado, la tesis, seguimos la tesis de Feist y Feist, que plantean que la biografía de cada uno de los teóricos es muy importante, por resaltamos algunos de estos elementos. ¿Como cuáles? Que se llamaba Karen Danielsen Horney, nació en septiembre de 1885 en Alemania y cuando su infancia no era una niña feliz. Era una persona que por eso plantea el tema de la angustia, sentía angustia por diferentes circunstancias que le sucedieron en la vida. Estudió medicina, se especializó en psiquiatría y pone énfasis en las diferencias psíquicas entre los hombres y las mujeres. Como ya habíamos dicho, es un foco femenino y es además una mujer que va a impactar en la psicología después de ella en muchos de los teóricos, como es el caso de Fromm o en el caso de Adler, que plantean ideas similares
y ideas diferentes, pero a partir de ese pensamiento que Horney comparte. Dentro de sus libros está eh, el de la neurosis y el crecimiento humano. Uno de los libros también reconocidos es el del autoanálisis, y crea un instituto que llamó Karen Horney Psychoanalytic Institute, y que después se llamaría como Clínica Karen Horney, separándose completamente en este momento de la corriente psicoanalítica freudiana como se conocía en esa época. Entonces, si podemos resaltar algunas de las ideas y comparaciones entre el psicoanálisis de Horney y el de Freud, tendríamos que decir que al igual que otros teóricos, como en el caso de Adler o de Jung, pues también se separó de las corrientes freudianas, ¿no? Del psicoanálisis ortodoxo, y desarrolló su propia teoría. Ella hablaba justamente retomaba el tema, en ese momento neurosis era todo lo patológico que podía tener el ser humano. Entonces hablaba de personalidades con conductas neuróticas o personalidades neuróticas, y que esto se daba como una oportunidad de crecimiento y que estaba determinada no solo por los factores de desarrollo infantil, sino sobre todo por los factores culturales y sociales. Ella criticaba a, a Freud porque decía, si nosotros llevamos a la práctica las cosas como Freud lo plantea, esto va a traer como consecuencia una ruptura, un estancamiento de la terapia o de la terapéutica que se da. Y además objetó sobre cuál era la visión que tenía Freud, hoy diríamos una visión machista en la construcción de su teoría, y ella plantea entonces una psicología femenina dentro de este conocimiento, dentro de el cuerpo de las teorías psicológicas. Por ejemplo, podemos ver que el hombre, decía ella, no está dominada o dominado solo por el principio del placer, sino además de la seguridad y la satisfacción. Podemos encontrar aquí similitud inclusive en Maslow, en su jerarquía de necesidades humanas, que la va construyendo conforme la influencia de los diferentes teóricos. En este caso Horney, pues ahí es parte de un pilar de estas otras teorías. Ella también plantea que la neurosis no tiene su origen solamente en los esfuerzos del inconsciente, sino también en una medida en el esfuerzo humano por entender o adaptarse dentro de la misma sociedad. Ella planteaba que el psicoanálisis freudiano tenía una visión pesimista de la humanidad, porque Freud planteaba que toda la gente era o neurótica o perversa o psicótica, y que solamente un pequeño porcentaje de la gente podía ser saludable. Y eso nos lleva a una visión que podríamos decir era pesimista. Ella era más bien optimista, porque decía, las fuerzas culturales han permitido la evolución, el desarrollo del ser humano, el triunfo del hombre sobre todas las demás especies. Y como hoy se conoce, también es revolucionaria en ese sentido, es gracias a la colaboración social o cultural, el apoyo mutuo, las redes de construcciones sociales, lo que ha permitido al hombre desarrollarse en la escala que hoy conocemos, y que ha permitido pues la evolución. Entonces ella resalta esta influencia de la cultura y que va definiendo las primeras experiencias desde la infancia, y que puede ser saludable o no, neurótica o equilibrada, y que inclusive estas fuerzas sociales están por encima de las biológicas en el desarrollo de la personalidad. ¿Qué hace la cultura moderna?
genera competencia entre los individuos. No se sabe exactamente en su época y en la nuestra más qué es y cómo es que debe ser el ser humano. Hay además pues estas contradicciones culturales eh, que generan a veces también respuestas o disonancias cognitivas, y todo este conflicto entre el sentir y el pensar nos genera conflictos intrapsíquicos. Ella plantea de manera magistral, y ahora en esta clase estamos planteando de manera sintetizada algunos de sus elementos, pero a mí me parece respuestas simples, claras y profundas. Ella dice que una de las cosas que lleva a la gente a la neurosis es la necesidad de afecto. Dice, cuando hay una gran competencia cultural o social y uno tiende además a aislarse o a usar cualquiera de las tres estrategias que ya habíamos planteado, pues esto va a generar cada vez también una mayor necesidad de afecto. Si tú estás aislado, que era parte de lo que le pasó en su infancia, y además te enfrentas a un mundo competitivo y desleal, en donde prevalece el instinto, donde prevalece los bienes económicos o materiales sobre los bienes emocionales o espirituales, pues eso va a generar una respuesta, un conflicto, una neurosis. Y eso se va a manifestar en la parte psicológica como una mayor necesidad de afecto. Entonces, estas contradicciones culturales generan grandes conflictos interiores. Y lo podemos ver en países que antes, por ejemplo, estaban eh, adheridos a una moda occidental. Luego pasan diferentes tipos de gobierno, entran gobiernos ultra derecha, ultra de izquierda, y se cambia el estilo. Por ejemplo, en algunos pueblos musulmanes donde antes se permitía el uso de ropa normal, que podríamos decir en Occidente, y ahora se tapan con velos el rostro porque es lo que culturalmente es aceptado. En un momento sí, en otro momento no. Así como vemos las modas en cuanto al vestir, pues hay también modas en cuanto a cómo comportarse, cómo comunicar y cómo definir lo que es correcto o incorrecto, lo que es humano y lo que no es, lo que es propio de una familia o de una sociedad. Decía yo que lo plantea de manera magistral en sus libros, de manera sintética decimos que hasta ahora el origen de la neurosis, de las psicopatologías, podríamos decir, está en la infancia, en las contradicciones con la cultura y con el mundo psíquico, con el propio interior del individuo. Y además con la falta de cariño, con la falta de preocupación por parte de los padres y o la falta de afecto verdadero. Una cosa, hoy podríamos poner de ejemplo que alguien puede estar sentado junto a otra persona y viendo el celular. ¿Qué tipo de afecto puede presentar un padre que está con su hijo y está viendo el celular y le dice, tú también ve el celular? Entonces, ese es ejemplo de falta de afecto que en su época, en la época de Horney, obviamente no había estas condiciones tecnológicas, pero podría ser una manera de interpretarlo. Entonces, es fundamental las experiencias de la infancia, como hemos venido diciendo. Pero ninguna experiencia, a diferencia de Freud, que hablaba de experiencias traumáticas únicas y que cuando tú recordabas tu experiencia traumática podrías liberarte de esa neurosis, ya dice, no es una sola experiencia la responsable de toda tu personalidad, sino es la totalidad de las experiencias. Y eso también plantea una personalidad dinámica, que puede ser en un momento sí y en otro momento de una manera distinta. ¿Qué necesita el ser humano? ¿Qué necesita un niño? Una niña, dice, el amor verdadero y la disciplina moderada. ¿Qué necesitas? Sentir seguridad y satisfacción. Seguridad y satisfacción con lo que la persona es. Saber que puedes contar con tus padres y que van a aceptar tu manera de ser, tu manera de pensar. Cuando esto no pasa, comúnmente uno siente una hostilidad con respecto a los padres.
y una ansiedad que es reflejo de esa hostilidad, porque pareciera entonces que no es bueno sentir estas emociones negativas con respecto a los padres, y la ansiedad se da como resultado de querer negar o reprimir este sentimiento. Entonces, ¿qué influencias adversas de los padres hay? Pues dominio, o sea, cuando te dicen, porque lo digo yo, o sea, cuando hay una imposición, cuando hay descuido, abandono, te dejan mucho tiempo solo, no solamente mucho tiempo solo físico, sino puede ser psicológico. En el ejemplo que ponía hace un momento, pues justamente estás con una persona pero no estás. Sobreprotección. ¿Por qué? Porque la sobreprotección lo que hace es demeritar el poder propio del niño. Si tú no le dejas tomar las decisiones y arriesgarse, pues lo que le estás diciendo es, eres un inútil o no puedes. El rechazo por alguna condición natural de cada individuo. Y ejemplo de sobreprotección, pues que lo consienten demasiado. ¿Esto qué genera? Una hostilidad básica, porque los padres no lograron satisfacer las necesidades emocionales que ella plantea de amor, y genera una inseguridad, porque si tú estás abandonado, si tú no te dejan tomar decisiones o hacer o jugar por ti mismo, pues esto genera una inseguridad que va a tener como consecuencia la ansiedad que tenemos en la vida. Esta ansiedad básica ella la define como una sensación de ser pequeño e insignificante, indefenso, de estar abandonado, en peligro, en un mundo cuyos únicos objetivos son el engaño, el abuso, el ataque, la humillación, la traición y la envidia. Y entonces, ante estas circunstancias y una vida con violencia, pues tenemos como consecuencia esta forma de vivir. La ansiedad, dice ella, no es una neurosis propiamente dicha, sino es el terreno donde el cual se crece esa neurosis de una manera profunda, crónica, aguda. Y no vas a necesitar un estímulo particular, sino simplemente va a suceder en algún momento de tu vida. Ahora, ¿qué hacemos los seres humanos con esa ansiedad? ¿Cómo nos defendemos? Pues podemos desarrollar afecto positivo, o podríamos decir también complacencia, sumisión, que está bien bajo ciertas circunstancias, pero está mal en general, necesidad de generar poder o prestigio. Entonces tú te creas una capa, como te sientes indefenso, te sientes abandonado, generas una capa de protección que es el prestigio. Puede ser de bienes materiales o de títulos académicos o de cualquier cosa que consideres que te protege, o te alejas, como en el caso de las personas con aislamiento social. ¿Qué más pasa con respecto a los individuos neuróticos? Pues comúnmente tienden a repetir esta estrategia de manera compulsiva, la que hayan elegido. Una de estas 4 estrategias que planteamos, la plantea de manera compulsiva, una y otra vez. Y en estos ejemplos simplemente quiero traer a colación su, su TOC, su trastorno obsesivo compulsivo. Pueden notar las diferencias que hay entre los clips, en el orden o en las posiciones, o en estas rayas en el piso. O una pregunta por si hay alguno que tenga realmente este trastorno, que es un trastorno de ansiedad. Vemos cómo es que hay 3 círculos. Dígame en cuál es el diferente y por qué. Aquí, ¿cuál es el patrón distinto? Puedes verlo y puedes ver si eres obstinado en mantener una misma acción compulsiva. Pues así como a veces somos compulsivos en querer encontrar una diferencia, pues ella plantea que a partir de esta ansiedad se desarrolla una neurosis, y ella planteó estas 10 categorías
orientadas a combatir las ansiedades o la ansiedad básica. Entonces, decíamos, necesidad de afecto y de aprobación. Siempre vivir esclavizado de la opinión de los demás. Y yo lo plantearía como hoy sucede con las redes sociales. Lo podemos ver que estamos condicionados. ¿Pero por qué estamos condicionados? Por la aprobación. Cuando has sido abandonado, tienes necesidad de una pareja poderosa para sentirte protegido. Necesidad de vivir en unos límites estrictos. Esto es cuando has tenido unos padres violentos. Entonces tienes miedo de moverte. Y hablando de ansiedades, por ejemplo en la ansiedad social, ¿qué es lo que pasa? Tengo miedo de salir y hablar con alguien, inclusive de salir de mi casa porque siento que algo me va a pasar. Puede ser inclusive que no hayas tenido un padre violento, sino que alguien que te decía, y te va a pasar tales y tales cosas, ¿no? Entonces vives en unos límites estrictos. Hay quien no desarrolla este miedo, sino desarrolla una grandiosidad. Necesita el poder. Quiero ser gobernador, presidente, quiero ser el jefe de la empresa, quiero ser reconocido como un gran investigador. Y que son deseos naturales, inclusive pueden ser gente que lo haga desde el deseo de servicio, y eso está muy bien. Pero cuando es neurótico, por eso es una necesidad neurótica, cuando es neurótico y tú antepones el poder a todo lo demás, y eso es lo que da significado a tu vida, pues lo estás haciendo desde esta manera de manejar tu ansiedad. En vez de enfrentarla, entonces te creas una serie de, como decía un antiguo maestro, un gran penacho para que te vean. Y puedes hacer una danza y sea reconocido, pero eso no es lo esencial dentro de la persona. Hay quienes desarrollan entonces, como han sido abandonados o violentados, pues una necesidad de explotar a los demás. Otras necesidades es el reconocimiento de prestigio social, subir en la escala social, tener más de lo que se imagine cada persona. Similar a esto, como parte de estas 4 estrategias que decíamos, pues de que te admiren y de tener logros personales. Insisto, los logros personales no están mal, el reconocimiento y el prestigio social no está mal. Lo que está mal es cuando es una necesidad neurótica. Te sientes mal si no lo tienes. Imagínense, esto está descrito en la literatura, gente que es un actor o actriz famosa, un cantante o una cantante que sale del escenario y se deprime, porque ya no tiene esta admiración personal, este prestigio social. Entonces hay inclusive un síndrome que se define en la actualidad. Pero volviendo a Horney, pues entonces esta es una de las formas de tener esta necesidad. Hay también necesidad de autosuficiencia e independencia. Ustedes, si no me dieron lo que yo necesitaba, pues ahora yo me lo voy a dar por mí mismo. Podríamos decir que esta es positiva, pero cuando tú solamente buscas independencia, no logras tener intimidad, no te acercas a las personas, no dejas o no te permites querer a nadie, porque siempre buscas independencia. Insisto, es buena la independencia, sí, pero no esta independencia que surge de la necesidad neurótica. Y similar a la de reconocimiento, la necesidad de perfección o que tú tienes siempre la razón. La irrefutabilidad, que lo que tú dices es totalmente verdadero y que te lo creas. Entonces, podríamos sintetizar que estas estrategias generan estas tendencias neuróticas. Alejarse, acercarse a los demás o actuar en contra de los demás. Y aquí podemos resumir lo que hemos dicho hasta este momento. Hay unas defensas normales y unas defensas neuróticas. Entonces, hay un movimiento que es espontáneo y un movimiento compulsivo. Cuando es un movimiento espontáneo es natural. Te acercas cuando te sientes bien, te alejas cuando hay algún peligro y actúas en contra cuando tienes tú que sobrevivir ante una adversidad. Lo neurótico genera tipos de personalidad. Personalidad dócil, personalidad agresiva, personalidad que es distante. Y bueno, hay diferentes formas de defenderse. Y una forma de defenderse es estas defensas que estamos planteando. ¿De dónde viene? De la hostilidad, de la parte de arriba de la diapositiva.
¿Se acuerdan? Hay una hostilidad de los padres, genera una ansiedad básica y yo me defiendo con alguna de estos tipos de estrategias. Entonces, em, como consecuencia de esta hostilidad, ansiedad, nos genera dos conflictos interiores, dos conflictos intrapsíquicos, que pueden ser una imagen idealizada de nosotros mismos o un odio hacia nosotros mismos. Uno que no siente porque se pone una máscara y otro que se rechaza constantemente. Entonces, por ejemplo, una persona que se combinan en esta diapositiva, vamos a ver cómo se combinan las estrategias o las tendencias neuróticas que habíamos visto con justamente estos conflictos intrapsíquicos. Y vamos a tener entonces como consecuencia, por ejemplo, una imagen endiosada de nosotros mismos, en donde el intento por resolver los conflictos se da en una forma de aislamiento. Por ejemplo, las personas dóciles se consideran buenas y piadosas, por eso lo hacen. Las personas agresivas se consideran fuertes, heroicas y omnipotentes. Las personas distantes se consideran sabias, autosuficientes e independientes. Pero les decía, estar solo en tu casa encerrado es una forma de aislamiento social que puede llegar a ser patológico, pero que tú estás ahí y tú dices, bueno, yo he logrado la independencia. Entonces ahí vemos cómo se combinan estos elementos. O cómo es que platicando con amigos, pacientes y en la experiencia personal, hay una tendencia a manejar desde el aspecto masculino, metiéndose a veces entre los carros. A veces sin necesidad de llegar rápido a algún lugar, sino como una actitud permanente. Y preguntándole a algunas personas que por qué tenían esta actitud, pues dicen porque es la manera de demostrar que soy valiente, que soy fuerte o que soy hombre. Y que a veces genera consecuencias negativas, como puede ser un choque, agarrarse a golpes, inclusive llegar a la muerte. Pero las personas por dentro, en su interior, su creencia es sentirse fuertes. Entonces hay tres aspectos de la imagen idealizada. Búsqueda neurótica de gloria, exigencias neuróticas y el orgullo neurótico, que también pueden ser esto base de la terapia cognitivo-conductual que plantea hoy cosas similares. La búsqueda neurótica de gloria es solo importo que los demás me reconozcan. Esta búsqueda comprende perfección, la tiranía del deber. Debo ser el mejor de la clase. Debo siempre llegar a tiempo. Es bueno llegar a tiempo, pero cuando es una necesidad neurótica, te sientes mal, tiene que estar todo ordenado. Pero si se sale algo, toda la casa está limpia, pero si hay un papel, ese papel me hace sentir mal. Es como una forma de trastorno obsesivo compulsivo en las palabras que diríamos hoy en día. Entonces la ambición, siempre tener, siempre querer más. El ejemplo que pongo es en la película del Lobo de Wall Street. Se ve justamente cómo es que hay cada vez más acumulación y nunca nada, ninguna cantidad es suficiente. Y bueno, el instinto de vengarse por el triunfo, es decir, sentir o presionar a los demás para demostrar que son débiles y que tú has triunfado. La exigencia neurótica pues es exigirte a ti eh, o exigirle a los demás que cumplan un canon o un patrón de comportamiento. Una exigencia neurótica lo podemos ver en los fanatismos religiosos o políticos o en los partidos de fútbol. Cuando alguien dice, ah, pues solamente este partido o este equipo de fútbol es el bueno. Y a partir de eso tienes el supuesto derecho de castigar a los demás o de violentarlos o de aventarles cosas o de decirles cosas. Entonces, lo malo es que los neuróticos no pueden percibir que están viviendo esa exigencia neurótica. El orgullo neurótico es un falso amor propio, porque se proclama de manera ostentosa para proteger esta visión glorificada del sí mismo.
y evita o busca evitar el contacto humano. Tienes cosas, pero no sientes nada. La otra que decíamos es el odio hacia nosotros mismos, que es una tendencia irracional y despreciable. Lo voy a amplificar. Es una exigencia incesante, nunca haces lo correcto, nunca nada es suficiente. Hay una autoacusación, autodesprecio, frustración y a veces tortura. Me acuerdo un caso de un paciente que me platicaba que se hacía cortes a sí mismo. Y el corte lo hacía en el pecho porque nadie lo veía, pero él sentía justamente frustración por su estilo de vida. Y se cortaba para castigarse de ese estilo de vida que tenía. Otros ejemplos de odio hacia nosotros mismos, el odio hacia sí mismo se puede reflejar en actos impulsivos como gente que busca constantemente deportes extremos. Yo no digo que puedas hacerlo en una ocasión o de manera profesional y segura, pero siempre hay que evaluar estos actos impulsivos. Actos impulsivos puede ser también conductas de riesgo, por ejemplo, eh, no sé, tomar de más, tener relaciones sexuales sin protección, etcétera. O sea, conductas de riesgo, ¿por qué? Porque pueden cambiar tu estilo de vida con algo no deseado, con algo no esperado, algo que tú no has decidido por simplemente dejarte llevar por la corriente. Ejemplos de odio hacia nosotros mismos. Entonces, el hombre también al alcanzar una cúspide, una gran exigencia, pues termina destruyéndose a sí mismo. Vuelvo al ejemplo de quiero sacar 10 en todo, pero dejo de tener una vida social, dejo de ir a bailar, de cantar, de hacer lo que me gusta. Les decía yo que una de las aportaciones de Horney es su enfoque sobre la psicología femenina. Horney decía, las diferencias psíquicas entre los hombres y mujeres no se deben a la anatomía, sino más bien a las expectativas culturales y sociales. Eh, Haciendo una crítica justamente a la idea que plantea Freud de la envidia del pene. Lo vamos a ver aquí. Dice, Horner reconoció la existencia del complejo de Edipo, pero aseguró que su origen estaba en el entorno, las exigencias, la cultura, lo que le pedían la sociedad, la cultura, los hombres y mujeres a las niñas, o los hombres y mujeres, o los padres y las madres al niño o a la niña. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Por qué los niños desarrollaban el complejo de Edipo o de Electra? Por una necesidad de seguridad. Y, sin embargo, estaba de acuerdo también con Adler en que las mujeres tienen una creencia patológica de que los hombres son superiores a ella. Y ella planteaba que esta creencia de ser distintos, de no ser iguales en capacidades, desarrolla una parte neurótica o patológica. Entonces ella critica lo que habíamos dicho del concepto de la envidia del pene porque decía, esto es limitar la psicología a un aspecto biológico pues muy pequeño, muy limitado. Y, y es en ese sentido revolucionaria. Vale la pena mucho leer los libros que les he recomendado. ¿Cuál era la parte de la psicoterapia que ella planteaba? Pues ella planteaba generar una serie de toda esta vida genera unos conflictos. La psicoterapia era trabajar contra la imagen idealizada y contra la imagen de odio que tenemos. Y era un proceso de psicoanálisis también. Hay estudios como el que hace Frederick Coolidge y sus colegas donde han desarrollado una prueba para medir las tendencias neuróticas. Hay una prueba que hoy es muy conocida, ¿no? NeuroC o Big Five, donde se plantea justamente la idea de la neurosis como una variable de la personalidad. Y hay aspectos positivos o negativos, porque a veces sirve para estar atento, detectar amenazas, como lo plantea aquí. Y nos permite, en un cierto sentido, ver también cosas
que estén mal. ¿Cuál es la crítica a la teoría de Horney? Pues que le hace falta de investigación actual que compruebe sus hipótesis. La fuerza de esta teoría, les decía yo, desde mi punto de vista y comparto con los autores del libro, tiene una gran lucidez, una gran precisión. Sin embargo, su interés casi exclusivo por un tema lo hace limitante. Hoy podríamos decir que es multifactorial y tiene una visión que diríamos es más optimista que pesimista, hace énfasis en el concepto de la neurosis y que las personas que no se conocen a sí mismos, que no conocen también valora la parte inconsciente, pero también sus vínculos sociales, sus razones culturales, pues va a perpetuar la neurosis. Y bien, con estas ideas terminamos la clase del día de hoy. Agradezco como siempre su atención y los invito a suscribirse al canal.